Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimado estudiante de décimo. Te habla el profesor Fidel nuevamente para repasar la guía que te envió, y esa corresponde a vectores por el método analítico. Recordamos el concepto de vector, ahí aparece en la guía. Voy a rápidamente repasar qué fue lo que vimos. Que el vector es un segmento orientado que tiene origen, que tiene un extremo indicado por la flecha, que la adición de vectores se da a través del método gráfico, el cual presenta dos formas: paralelogramo, el polígono. Colocamos un trabajo en donde te coloqué la de suma y resta de vectores, y utilizamos una cuadrícula. Y aquí te traigo un ejemplo. Si yo tengo tres vectores A, B y C, recuerda que cogíamos el vector. Si queremos sumar A más B y restarle C, simplemente cogimos el vector A, lo trasladábamos conservando la dirección, magnitud y sentido. A continuación el vector B, y a continuación de B el vector C. En este caso el vector C, como se está restando, cambia de sentido. La flecha ya no apuntará hacia abajo sino hacia arriba. La suma es ese vector que une el inicio de A con el final de C. Ese vector es el vector A más B menos C. Entonces, de ahora en adelante vamos a decir que todo vector puede ser el resultado de la suma de varios vectores. O sea, un vector lo componen otros vectores. Por ejemplo, este vector que yo tengo aquí puede ser la composición de tres vectores. Por ejemplo, este A, B y C. Ese vector A puede ser el resultado de la suma de A más B más C, y podrás darte cuenta que el vector C, el de rojo, el vector resultante de rojo es A más B más C, que es la suma de los tres. Entonces, cada vector puede estar compuesto por otros vectores. Eso me permite a mí definir lo que son vectores en el plano o vectores en posición normal. Un vector se puede ubicar en el plano cartesiano y decimos que ya está en posición normal. El plano, recuerda que tiene mucha similitud con los puntos cardinales de la Tierra: norte, este, sur, occidente, bien, oeste. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es cambiar por X y Y. Entonces, un vector lo vamos a ubicar el origen en el origen del plano. Y ese vector ya decimos que está en el plano, ya no está libre, ya está fijo. Y ese vector va a tener una magnitud, va a tener una dirección que me lo va a indicar el ángulo que forme con el eje X. El ángulo con el eje X. Entonces todo vector, aquí tengo otro vector que tiene una magnitud 20 metros, y como está sobre el eje X, yo puedo decir que tiene un ángulo de 180 grados. Entonces el vector ahora va a tener magnitud y un ángulo que me va a indicar la dirección. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son componentes rectangulares de un vector. Si yo tengo un vector en el plano con su magnitud B y su ángulo θ, que con el eje X, entonces yo voy a trazar rectas perpendiculares a los ejes. Si yo trazo un vector sobre el eje X, entonces voy a obtener Bx. O sea, la componente del vector sobre el eje X. Si yo trazo una recta perpendicular sobre el eje Y, voy a obtener By, que vamos a llamar By a la componente del vector P sobre el eje Y. Entonces, siempre vamos a hacer lo mismo con cada vector que ubiquemos en el plano. Entonces, ese vector va a estar determinado ahora por una pareja de números que lo voy a llamar Bx y By. Bx, componente del vector en X, By, componente del vector en Y. Entonces, todo punto en el plano es una pareja, y toda pareja es un punto en el plano. Vamos a decirlo así. Entonces ya tú sabes que un vector, la componente de un vector consta de un origen, de una unidad arbitraria, puede ser metro, pulgada, centímetros, kilómetros, y los dos sentidos que van a estar en cada uno de los ejes, Bx y By. Y se rige por aquel principio que todo punto es una pareja ordenada, todo punto en el plano una pareja ordenada, y viceversa. Entonces, eso que te dije es lo que aparece aquí escrito. Entonces, si quieres escribirlo, pues haces pausa y anotas esto en tu cuaderno. También aparece en la guía. Entonces, si yo tengo un vector B, ese vector B en el plano cartesiano, yo voy a trazar las rectas perpendiculares a los ejes. Entonces ya voy a construir un vector en X que lo voy a llamar Bx. Ese vector Bx, fíjate que se forma un triángulo aquí. Ese triángulo tiene este vector que es el cateto sobre el eje X, este vector que es un cateto sobre el eje Y, y como
hay un ángulo, voy a decir que este cateto es el adyacente y este cateto que está sobre Y es el opuesto, porque se puede trasladar acá, aquí. De tal manera que, teniendo en cuenta las funciones trigonométricas, entonces vamos a llamar que Bx es igual a B por el coseno del ángulo. Esta fórmula viene de la matemática. ¿Por qué coseno? Porque coseno es el cateto adyacente, va con el cateto adyacente. Entonces, para en el caso de BY vamos a utilizar la fórmula B por el seno del ángulo. B, que es la hipotenusa, que es el vector B original que te vamos a dar, y el seno del ángulo. O sea que el cateto adyacente va relacionado con el seno del ángulo. Perdón, el cateto opuesto va con el seno del ángulo. De tal manera que estas formulitas no las puedes olvidar. El ángulo se puede regir por la función tangente. Entonces, ese ángulo tiene también una formulita. Si yo quiero buscar un ángulo, lo voy a buscar a través de esta formulita. Tangente a la menos 1 o arco tangente de BY sobre BX. BY es la componente del vector sobre el eje Y, BX la componente del vector sobre el eje X. Entonces, si yo encuentro las dos componentes, puedo aplicar esta fórmula para encontrar el ángulo. Muy bien, entonces, como el vector B se forma en un triángulo rectángulo y es la hipotenusa, entonces se rige por el teorema de Pitágoras. Estas cuatro formulitas anótalas porque son de mucha aplicación. Va a ser nuestra herramienta para hacer los ejercicios. Entonces en la guía tienes un ejercicio que yo te voy a explicar acá. Por favor, presta atención para que no haya duda. Entonces tengo tres vectores A, B y C. Esos vectores, fíjate que a medida que va pasando la animación, yo te voy indicando que esos vectores se están descomponiendo. El vector A en vector AX y AY. El vector B en BY, BX. El vector C en CX y en CY. Entonces, el primer paso es encontrar cada uno de esos valores AX, AY, BY, BX, CX, CY. Todos esos valores vamos a buscarlos. Ese es el primer paso. Vamos uno por uno. Entonces, se dibujan las componentes rectangulares del vector A. ¿Cómo se busca AX, que ya apareció aquí sobre el eje X? Aplicando la fórmula A por el coseno del ángulo. Entonces se calculan las componentes rectangulares así. AX igual a A por el coseno del ángulo. A es la magnitud 31 metros. El ángulo me lo tienen que dar sobre el eje X y Y. Entonces buscamos coseno de 30 en la calculadora, lo multiplicamos por 31 y me da este valor. Para encontrar AY aplicamos la fórmula haciendo uso de la función seno. Entonces A por el seno del ángulo. Reemplazamos A, que es 31, el ángulo que es 0,5, buscamos en la calculadora, 30 grados, buscamos seno de 30 grados y ese valor lo multiplicamos por 31 y me da 15,5 metros. Ya hemos descompuesto el vector A en sus componentes AX y AY. Lo mismo hacemos con el vector B. Tenemos el vector B, ahí aparece el vector B, entonces buscamos la componente BX aplicando la fórmula. Luego buscamos BY aplicando la fórmula. Aquí hemos encontrado B por el coseno del ángulo, que en este caso es 20,5. Buscamos los valores en la calculadora, multiplicamos y encontramos que da 32,9. ¿Cómo hacemos BY? Con la función seno. B, que es el valor del vector 35 metros, la magnitud del vector por el seno del ángulo, aplicamos con la calculadora y encontramos este valor. De igual manera hacemos con C. El vector C está descompuesto en CY, CX. Buscamos CX primero porque se rige por el coseno. La magnitud del vector C por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es 59. Buscamos en la calculadora, multiplicamos y me da este valor. Lo mismo hacemos con Y. Con la función seno encontramos el valor de CY. Buscamos en la calculadora, multiplicamos y ya hemos encontrado los 6 valores para cada uno de los 3 vectores. O sea, la componente en X y la componente en Y de cada uno de esos vectores. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es sumar algebraicamente, o sea, teniendo en cuenta los signos, las componentes rectangulares en cada eje. Por ejemplo, voy a buscar la suma X, o sea, la suma de todas las componentes de los vectores en X. Aquí aparece AX, que dio 26,97, BX, que dio 32,9, CX, que dio 12,48, pero ojo, quiero que tengas en cuenta, AX es esto rojo hacia la derecha, por eso es positivo. BX indica hacia la izquierda, es negativo.
CX también indica hacia la izquierda, es negativo, por eso es que dice la suma algebraica. Entonces, hacemos lo que corresponde, restamos, seguimos restando y me dio 18,41, pero me dio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente de la resultante en X va a estar hacia la izquierda. Aquí para acá va a apuntar la componente de la resultante en X. Lo mismo hacemos con Y. S de Y es la suma de todas las componentes en Y. Ahí aparece AY, BY, CY. Nuevamente los signos que tenemos que tener en cuenta siempre los signos. AY apunta hacia arriba, es positivo. BY apunta hacia arriba, es positivo. CY apunta hacia abajo, es negativo. Hacemos lo que corresponde hacer, sumamos, luego restamos y me dio 7,11. Dio positivo la componente en Y, o sea que la componente en Y va a apuntar hacia arriba, mientras que la componente en X va a apuntar hacia la izquierda. O sea que en esta zona, en el segundo cuadrante, va a estar la resultante, un vector que va a estar en este cuadrante. Ya sabemos que nos da en este cuadrante, porque los signos me indican hacia dónde apunta. Muy bien, entonces vamos a buscar el vector resultante aplicando el teorema de Pitágoras. La fórmula de Pitágoras para la suma, la resultante es la suma. Bien, aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores, elevamos al cuadrado, sumamos, luego nos toca sacar raíz cuadrada y me dio el valor. Siempre ese valor debe dar positivo porque es una magnitud, me va a indicar una distancia. El sentido me lo da la flecha y la dirección me lo da el ángulo que vamos a encontrar. Bien, a propósito de ángulo, debemos encontrar el ángulo a través de la fórmula. Bien, aplicamos esta fórmula que ya la habíamos visto antes. Recuerda que son 4 formulitas que vamos a aplicar. Esta es la última. Entonces la dirección resultante la encontramos con el ángulo. Reemplazamos BY, que en este caso es SY. BX, en este caso es SX. Mira, respetamos el signo, dividimos. Encontramos tangente a la menos 1 o arco tangente. Es una calculadora nos dio un ángulo negativo. Porque en el segundo cuadrante la tangente de un número negativo quiere decir que nos debe dar negativo. Bien, entonces como nos da en el segundo cuadrante debemos sumarle 180 grados. Eso es una formulita de la matemática para saber cuántos grados forma con el eje X, positivo de las X. Entonces haciendo la operación sumándole 180 me da 158,9. Ese ángulo lo podemos medir con un transportador y entonces aquí dibujamos el ángulo, trazamos el vector y como ya habíamos dicho, está en el segundo cuadrante. El valor de ese, ya sabemos que nos da 19,7 metros. Y el ángulo me da la dirección, el sentido siempre me lo va a dar la flecha. Así se hace. Entonces, quiero que tú apliques esta formulita en el segundo ejercicio que te dejé. Este ejercicio lo vas a hacer de primerito aplicando esa fórmula. Solamente te di 2 vectores. Por favor, mira el ángulo, aplica la fórmula correspondiente y hazlo. En otro video te voy a explicar cómo se hacen los restantes ejercicios porque ahí tenemos que aplicar un teorema que se llama teorema del coseno. Yo ya te lo explicaré con más detalle. Entonces dejemos por allí. Simplemente quería mostrarte esto y muchas gracias. Entonces espera otro video que te lo voy a enviar en estos días. Muchas gracias, que pases bien.